Entonces la obra de Fernando Botero es muy repetitiva. Pareciera ser, pero si de pronto tú conoces un poquito de la historia del arte y un poquito de las cosas que le interesaban al maestro Botero, pues entenderías que no es tan repetitivo, sino que hay diferentes enfoques en sus obras. En unas está explorando el color, la paleta de color, en otras está explorando la superposición de elementos, en otras está explorando e investigando sobre las perspectivas y los planos. Por ejemplo, tú ves dos naturalezas muertas y aparentemente son muy similares y son repetitivas, pero en una está enfocado en el contraste de luz y sombra, y para hacer eso, digamos que estudió mucho a un artista que se llama De la Tour. Y la otra naturaleza muerta, tú ves una alusión y un homenaje a Sánchez Cotán. Parecieran ser iguales, parecieran ser similares, parecieran ser repetitivas, pero son dos obras completamente distintas y él estaba enfocado en investigar dos cosas y transmitir dos cosas completamente distintas. Tú ves, por ejemplo, una mujer reclinada y tú dices, no, Fernando Botero pinta y es muy repetitivo con las mujeres desnudas, pero tú ves, por ejemplo, una escultura y ves una odalisca de Ingres. Inmediatamente, si conoces de la historia del arte, la identificas, claro. Ves otra mujer reclinada y tú dices, esta tiene que ver con Goya, con la maja desnuda de Goya, por ejemplo. Ves una tauromaquia, 2 horas, muy similares, muy repetitivas, pero en una estás viendo una alusión, estás viendo un homenaje claro a Piero della Francesca. En otras obras que son un poquito más complejas, cuando hay muchos personajes, cuando hay superposición de elementos en temas de personajes, tú dices, Fernando Botero tuvo que investigar y tuvo que estudiar por muchas horas la obra de Francisco de Goya, porque aquí yo veo claramente elementos de la obra de Francisco de Goya. Adicionalmente, Fernando Botero en diferentes décadas estaba interesado en diferentes temas. Por ejemplo, recientemente, como en el 2008, 10, estuvo enfocado en una serie que se llama la serie del Vía Crucis, que esa serie se la donó al Museo de Antioquia. Bueno, esa serie, básicamente, en ese momento lo que Fernando Botero estaba interesado era en la exploración de la paleta de color. Utilizó tonalidades y colores que nunca había utilizado en su vida. Entonces, puede parecer repetitivo, pero aquí él está explorando una cosa completamente distinta con el tema del color. Cuando él hacía obras y estaba buscando su estilo pictórico en la década de los 50 y inicios del 60, son obras completamente distintas. Cada obra es una exploración en temas de volumen, en temas de estilo pictórico. Entonces, difieren, pueden haber similitudes, pero en realidad difieren una de la otra. Y aparte, y ya como para terminar, si tú quieres llamarlo repetitivo, igual no importa, porque los grandes maestros en la historia del arte, los que han dejado huella en la historia del arte, que han producido de una gran manera, digamos como el caso de Picasso. Picasso es un artista que produjo unas 13.000 pinturas. Pues algunas van a ser repetitivas. Algunas obras de Picasso, no todas fueron obras maestras, no todas son obras maestras. Hay algunas obras que quizás sean repetitivas, pero ¿y qué? Siguen siendo Picassos. Y él siguió y dejó su huella en la historia del arte. Y así mismo va a ocurrir con Fernando Botero.